tal, mi gente de FJ Decision Point? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar con Hasler Iglesias. Hasler es un ingeniero químico venezolano quien actualmente vive en España y nos va a explicar un poco de todo lo que es la materia energética con respecto a las tecnologías, la implementación de las políticas energéticas, cómo se maneja ese tema hoy en día, los minerales raros, etcétera. Así que bueno, va a estar muy interesante. Dale play. Bueno, bienvenido Hasler a FJ Decision Point. Qué bueno tenerte aquí, mi pana. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, en tu amplia experiencia como ingeniero químico en temas energéticos, es bueno que nos expliques un poco sobre esta actualidad, este boom que hay en materia energética. Bueno, quería preguntarte algo, Hasler. Hoy en día, con este boom energético, se hace uso del recurso del agua, ¿no? Sobre todo en materia de estas tecnologías y de la inteligencia artificial. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, a ver, el agua, o la gestión del agua, mejor dicho, va siendo un problema cada vez más en todos lados, ¿no? Incluso sin contar el gasto en tema de inteligencia artificial. Ya solo contando el consumo humano y el uso industrial del agua, hay países donde la política del agua transfronteriza es cada vez más álgida. Por ejemplo, aquí en España, donde vivo, sobre todo en el sur, que es donde estoy, es una zona desértica prácticamente. Yo digo que es un poco la prolongación del desierto del Sahara, que por el cambio climático además se va a ir moviendo cada vez más al norte, ¿no? Y eso implica pues una reducción de recursos hídricos. A mí me sorprendió, por ejemplo, viniendo de América Latina, ver aquí cauces de ríos completamente secos. Imagínate. De hecho, aquí en la ciudad lo llaman las ramblas, ¿no? Entonces, pues está el cauce del río vacío, ya incluso tiene grama en el fondo, la gente camina por ahí. En ciudades como Valencia, incluso, allá fue una decisión urbanística de desviar un río para evitar inundaciones. Pero bueno, el hecho de tú cambiar el cauce de un río tiene consecuencias también medioambientales. Entonces hay una escasez de agua potable, digamos, de agua de consumo humano o accesible al consumo humano, que se va agravando. Además, si no tenemos políticas industriales, sobre todo en países en desarrollo, para recuperar y reutilizar el agua, pues cada vez va a ser más grave. Y si a eso se le suma que los nuevos centros de datos pues generan mucho calor y deben ser refrigerados, y para ello se utiliza hasta este momento agua, entonces le añades una presión al recurso hídrico que antes no había, que ya se comienza a ver sobre todo en los sitios donde se instalan estos centros de datos. Si ya es una ubicación, una región con alto estrés hídrico, digamos, pues estás matando la dinámica del agua en esa región, ¿no? Se trata de que se instalen en lugares más bien ricos en recurso hídrico, pero aún así es una presión muy fuerte, que luego se tendrá que hacer políticas públicas al respecto, ¿no? O sea, tendrá que regularse, incluso aplicar algún tipo de impuesto ambiental o de impuesto que logren internalizar esas externalidades ambientales de las empresas de datos, para digamos, seguramente la inteligencia artificial y esta nueva, la computación cuántica y estas nuevas tecnologías pues darán muchos bienes y beneficios a la humanidad, pero hay que equilibrarlo con un bien insustituible que es el agua. Claro, por supuesto. O sea, un recurso fundamental que es el agua, ¿no? O sea, oye, y hay otro boom que es el boom de las energías solares, ¿no? A nivel mundial, o sea, muchas casas, plantaciones, etcétera, están usando la energía solar. ¿Cómo lo están manejando ahorita los estados, los gobiernos? Y según tu experiencia, porque tienes experiencia en políticas públicas y todo eso, ¿cómo nos puedes explicar un poco este boom también de la energía solar? Mira, la solar y la eólica son las dos fuentes energéticas que más han venido creciendo últimamente, ¿no? O sea, eso no significa que sean la mayoría. De hecho, estuve ahora revisando los datos actualizados del Energy Outlook de BP y estamos muy lejos de que las renovables lleguen a ser siquiera una tercera parte de la matriz energética mundial, ¿no? Pero son las que están creciendo más rápidamente. Sobre todo países, España es
una punta de lanza de eso en Europa, con la solar y la eólica, es la que más proporción de energías renovables tiene. China también, China es un caso curioso porque quema muchísimo carbón, depende muchísimo de energías fósiles, pero también es donde más rápido están creciendo las energías renovables, ¿no? Okay. Y eso te habla de lo difícil que es verdaderamente limpiar la generación de energía. O sea, China es el país con más población del mundo. India le pasa un poco lo mismo también con carbón, sí, y con renovables. Tiene un consumo energético gigantesco y creciendo, porque la población sigue creciendo. Creo que la superó, ¿no? Por más... Creo que superó a China, ¿no? Creo que la India superó a China. Todavía no. Todavía hay pronósticos de que lo hará, pero todavía no. También Nigeria, que es un país que uno no tiene mucho en el radar, se pronostica que sea uno de los 3 países más poblados del mundo en este siglo, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes una matriz energética que depende mucho de energías fósiles, que tu población sigue creciendo, lo que implica pues más demanda energética, más industria, más consumo, por mucha renovable que tú instales, es muy difícil, digamos, ganarle la carrera claro, al crecimiento también de lo que hay de fósiles. Incluso leía en este informe que digamos, cuando se habla, bueno, evitar que el calentamiento global llegue a más de 2 grados centígrados, con referencia a niveles preindustriales, que es el Acuerdo de París, se habla, bueno, hay que sustituir, ¿no? La energía que hoy generamos quemando gas y carbón, pues tenemos que generarla con hidroeléctricas, con solar, con eólica, incluso con nuclear, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Que hasta este momento no estamos viendo en el mundo una sustitución de fuentes de energía. Estamos viendo una adición. Una adición. O sea, sí, claro. Es decir, estamos consumiendo más energía, consumimos más carbón, más gas y más renovable. O sea, es como una... No estamos dejando de consumir una para consumir otra. Es como si esa fuera la materia prima para poder tener esta y consumir esta. Sí, bueno, van ambas creciendo. Es verdad que la renovable crece más rápido, porque además tiene más campo para crecer. Claro. Las fósiles ya están establecidas y cuando ya tú llegas a cierta madurez, pues no creces tan rápido como el que tiene más campo para crecer. Pero no hemos llegado al punto de bajar consumo de fósil y aumentar renovable. O sea, uno va a 5 kilómetros por ahí, el otro va a 10, pero ambos van hacia adelante. Bueno. Entonces, bueno, solar y eólica son quizás, sí, las tecnologías bandera, ¿no? de generación eléctrica. Fueron tecnologías que hace 20 años no eran rentables, que no valía la pena invertir. Nadie apostaba por en un panel solar, claro, con la tecnología que había hace 20 años, por lo que costaba, por el rendimiento que daba. En términos reales era más costoso. Incluso aquí en España, por lo menos las instalaciones domésticas siguen siendo subsidiadas por el Estado. Okay. O sea, no, al dueño de una vivienda no le compensa hacer una inversión para poner paneles solares en el techo de su casa. De repente es una inversión que se le retorna a los 20, 30 años. Y entonces el Estado tiene que dar subsidios con fondos públicos para promover la instalación de esos paneles solares, ¿no? Además, lo curioso de los paneles solares es que permite la generación descentralizada. O sea, ya no es... O sea, ese panel solar que se instala en una casa de una familia, si ellos se van de vacaciones y en la familia esa casa no tiene consumo energético en verano, por decir algo, esos paneles siguen generando. Incluso esa casa es capaz de venderle su energía a la red nacional. Y las empresas, las distribuidoras eléctricas, pues le pagan, obviamente, bueno, un precio mucho menor del que le cuesta a la eléctrica generar, pero le paga algo a esa familia porque está contribuyendo, qué sé yo, con X kilovatios hora a la red. Entonces, eso te da algo de estabilidad o de un poco de resiliencia en la red. Si te falla un generador, pues tienes millones de pequeños, de mini generadores en la red, pero tiene la contraparte de la intermitencia, ¿no? O sea, el sol no solo no dura 24 horas al día, claro, sino que no tiene la misma intensidad las otras 12 horas o 8 horas o 6 horas, dependiendo de la estación, a lo largo del año, ¿no? Lo mismo pasa con la eólica, el viento no sopla permanentemente a la misma velocidad. Y eso es una de las razones por las que aquí en España hubo ese apagón el año pasado, si no me equivoco. Fue un poco eso, ¿no? O sea, el tejido eléctrico es muy delicado, es muy frágil. Y si yo apago un generador, eso me genera una inestabilidad en la red, que si no es bien administrada, pues se lleva la red para el suelo, ¿no? Y fue lo que pasó. Una de las razones de lo que pasará aquí eso. Entonces, bueno, la solar y la eólica tienen eso, que son energías limpias, que tienen buen rendimiento, que tienen poca contaminación, digamos, que además te ayudan a no seguir quemando
combustibles fósiles. Por ejemplo, España no produce ningún tipo de combustible fósil, por ende el tener solar y eólica la hace menos dependiente de otros países. Claro. Pero necesitas algo que te ayude a estabilizar, porque una red solo de eléctrica y eólica, hasta que al menos no tengamos baterías suficientemente potentes para la red eléctrica de un país, necesitas algo que te ayude a estabilizar. ¿Qué te ayuda a estabilizar? Bueno, gas, que lo puedes quemar a voluntad. Si yo quiero más electricidad, quemo más gas. O nuclear, que también lo puedo, si yo quiero más electricidad, pues establezco las condiciones de la reacción nuclear para que me genere más o menos electricidad. Eso yo no lo puedo hacer con solar y eólica. Son quizás sus grandes desventajas. Pero sin duda, hoy por hoy están siendo un vector bueno, eso, la fuente energética que más está creciendo. No significa que esté sustituyendo a las fósiles, pero es lo que está llevando más velocidad. Bien, y entonces, basado en eso, el petróleo tendrá una vida útil, habrá algún sustituto sobre él, porque ¿qué nos puedes decir? El petróleo es mucho más que un vector energético, ¿no? Y yo te decía la cifra, mira, en el mundo hoy, en términos de energía primaria, que suma lo que se consume en la industria, electricidad, consumo doméstico, bien sea de electricidad o de calefacción, y transporte, o sea, toda la energía que hay en el mundo, el 85% viene de fuentes fósiles. Wow. El 85%. O sea, que sigue siendo el magnate de la energía. Claro, solo el 11% de fuentes renovables. Eso luego cambia. Si uno ve el transporte, el petróleo gana mucha más relevancia en el sector transporte, en el sector eléctrico, que es donde más está creciendo renovables, ¿no? Pero entonces, claro, y de ese 85%, prácticamente están en tres grandes partes: el petróleo, el gas y el carbón. Y siempre hablo del carbón porque es algo que, sobre todo en Occidente, no tenemos en el radar, que se genera electricidad del carbón, ¿no? Pero en África y en Asia, sobre todo, el carbón es la principal fuente de energía. Mira. La estamos hablando, que es un recurso fósil y además es el más contaminante que el petróleo, y que se sigue usando para eso. Entonces, yo te contaba esto de la dificultad que ha tenido China, ¿no? Con una población que sigue creciendo, y la población mundial va a seguir creciendo. Claro. En Europa seguramente comenzará a decrecer, pero en África y en Asia tendrá un boom poblacional que al final no solo compensará, sino que hará que el neto aumente. Pues bueno, ante esa dificultad de sustituir fósiles por renovables, si el 85% de la energía que consumimos en el mundo viene de fósiles, yo creo que es demasiado idealista, ¿no? Pensar que eso vaya a cambiar pronto. Claro. Eventualmente cambiará, seguramente, con mejores tecnologías que sean más eficientes, con más desarrollo. De hecho, los países desarrollados son los que están cambiando mejor sus matrices energéticas, pero todavía los países en desarrollo y con un crecimiento poblacional, pues dicen, mira, yo no voy a dejar que mi población se quede a oscuras porque no tenga que contaminar, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, en términos más drásticos, ellos dicen, yo tengo una necesidad urgente económica, que la gente pues tenga electricidad, que puedan moverse, que puedan ir al trabajo, que puedan estudiar, comer, trabajar, etc. Y si no tengo cómo proveer esa electricidad limpia, pues lo haré de la manera como lo tengo al alcance, ¿no? Obvio. Entonces, y ahora, el petróleo, digamos, supongamos el caso donde se invierte la balanza, ¿no? Donde, qué sé yo, en 100 años, el 85% de nuestra energía viene de renovables y el 11% de petróleo. Se seguirá sacando mucho más petróleo que ese 11%, porque el petróleo no es solo un vector energético, sino que también es una materia prima industrial. Hoy por hoy, los fertilizantes del mundo, si no existiera el petróleo, estaríamos además viviendo crisis de hambruna, o la población no habría crecido tanto. Bueno, o sea, hoy la agricultura mundial se sostiene en los fertilizantes sintéticos. Okay. Sin fertilizantes sintéticos estaríamos produciendo muchísimo menos alimento en el mundo. ¿Y de dónde viene la mayoría de los fertilizantes sintéticos? De la petroquímica, que usa el petróleo como materia prima. O incluso el sector plásticos, ¿no? O sea, hoy todo, la ropa, las computadoras, todo tiene plástico. Por mucho de que se ha tratado de reducir los plásticos de un solo uso. Que hacen como un paralelo al plástico, he visto en Australia que hacen algunas cosas. Sí, hay bioplásticos, pero luego digamos, económicamente hablando, e incluso en términos de eficiencia hasta medioambiental, es mucho más, digamos,
lo que yo puedo obtener con un barril de petróleo, en términos de plástico, por decir algo, es mucho más eficiente que lo que yo necesito para obtener esa misma cantidad de plástico proveniente de las papas, por decir un ejemplo, ¿no? Necesito muchísimas más papas, además que las papas se las puede comer la gente, el petróleo no. Claro. Entonces yo voy a tomar una materia prima alimenticia para sustituir un plástico cuando tengo el petróleo, que además de su uso energético, pues no sirve para más nada, más que como materia prima industrial, ¿no? Incluso la industria farmacéutica depende mucho de subproductos de la industria petrolera y petroquímica. La construcción, o sea, bueno, el asfalto. El asfalto que vemos en todas las carreteras del mundo es de origen de petróleo. Entonces también, digamos, pensar que, bueno, y a veces a mí me preocupa, ¿no? Esos discursos. Y ojo, yo trabajo en temas de medio ambiente. Okay. No soy para nada alguien negacionista del cambio climático, ni mucho menos. Pero me preocupa cuando gente que trabaja en ese sector ataca tan frontalmente al petróleo, e incluso hablando de que hay que reducir las inversiones en ese sector, que hay que cerrar pozos petroleros. Bueno, si eso ocurre en este momento, es que vamos a tener apagones y escasez de combustibles para el transporte en todos lados. Pero además es que vamos a tener graves problemas en términos de agricultura, de farmacéutica, de consumo, de bienes de consumo, claro, de electrónica, de textiles, etcétera, que no se soluciona de la noche a la mañana. Entonces, si queremos una industria limpia que contamine menos, sin duda hay que buscar otra fuente que no sea el petróleo, pero eso comienza por buscar esa otra fuente, claro, y hacerla estable y competitiva, no quitándonos la única fuente que tenemos para muchas otras cosas. Claro, claro. Ahora, fíjate, basado en eso, ¿qué es esto de los minerales raros? Porque ahorita también hay otro boom que se escucha, que hay minerales raros, ¿para qué sirven? Y como estamos hablando de sustitutos, no sé, ¿a qué se refiere eso? Porque he visto, no, en tal país hay minerales raros, tal país te da una disputa con el otro por los minerales raros. ¿A qué se refiere eso? Sí, bueno, ojalá tuviera aquí la tabla periódica de los elementos, ¿no? Okay. Pero es un tipo de sustancia química, así como tenemos los metales o los gases nobles o el nitrógeno y el potasio y el sodio, que son de la misma familia, pues tenemos una familia de elementos químicos que se llama tierras raras. Tierras raras, ok. Y que se ha descubierto que además están en una zona de la tabla periódica que nunca nadie en bachillerato estudia porque son los menos comunes, precisamente por ser raros, que hasta hace muy poco no tenían mayor utilidad y por ende pues nadie les prestaba casi atención. De hecho, me los preguntas los símbolos y no me los sé, seguramente. ¿Qué pasa? Que ahora para semiconductores, que son pues instrumentos piezas o módulos electrónicos en los que puedes variar qué tanta electricidad conducen, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes un cable de cobre, pues ese cable de cobre siempre va a conducir la misma electricidad. Claro, que es el comúnmente usado, ¿no? Sí, o el aluminio o el oro, que se usa incluso en pequeñas cantidades en los teléfonos celulares. Digamos, tiene una conductividad eléctrica fija. Ahora, los semiconductores se puede modificar esa conductividad eléctrica. O sea, yo puedo hacer que un cable de ese material pues sea conductor o que sea aislante, o quizás no 100% aislante, pero que tenga menos conductividad, digamos. Okay. Y se puede controlar. Entonces, eso da muchas alternativas y posibilidades para la electrónica. Hoy por hoy, bueno, de nuevo hablando de los centros de datos, pero luego de la computación cuántica o de los rendimientos y la potencia de un teléfono celular hoy en día, era inimaginable para una computadora en un centro de datos hace 30 años. Y hoy lo tenemos en el bolsillo del pantalón. Y eso se estima que sigue creciendo, ¿no? Hay una teoría, ahora no recuerdo el nombre, de la velocidad con la cual se duplican la capacidad de los chips. Okay. O sea, cómo se pasó, qué sé yo. Yo ya ni me acuerdo. Cuando teníamos disquetes, eran incluso antes de los pendrive, no sé si serían, qué sé yo. No creo que llegaban ni a 500 megas. Pero luego de esos 500 megas pasamos a 1 giga en cuestión de X años. Luego de 1 giga ya estamos hablando de teras en cuestión de otros X años. Y eventualmente no sé ni siquiera cuál es el siguiente nivel que viene después de los terabytes. Entonces, claro, eso va a seguir creciendo rápidamente además, y eso va a necesitar cada vez más de estos tipos de metales o de tierras raras. ¿Qué pasa con estas tierras raras? Sobre todo en términos geopolíticos, que están en muy pocos lugares del mundo. Sí.
De hecho, ahora que se está hablando mucho de Groenlandia, Groenlandia tiene reservas importantes de estas tierras raras. China es uno de los países que más tiene, lo cual pues pone un dilema sobre todos los países democráticos del mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, que son quienes están, más Estados Unidos que Europa, pero bueno, ambos, a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Bueno, si dependen solo de China, eso significaría en términos políticos de que las grandes democracias del mundo van a depender para su desarrollo económico del gobierno comunista más grande del mundo. Con todas las distorsiones que ello introduce, ¿no? Entonces se está buscando, sobre todo Occidente, fuentes alternativas de estas tierras raras. En América Latina hay fuentes importantes, en Bolivia, en Chile, sobre todo, que bueno, también tiene sus debates, ¿no? Porque una cosa se puede hablar a nivel global, bueno, ¿de dónde sacamos esto? Pero luego es que esas minas están cerca de comunidades, Claro. comunidades indígenas en algunos casos, o poblaciones. La minería pues tiene también sus consecuencias sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Entonces es una serie de muchas decisiones, no solo a nivel mundial, bueno, ¿dónde hay estos recursos y dónde los podemos explotar? Sino, vale, cuando llegas a eso, a explotar, ¿qué leyes están vigentes en ese país? ¿A qué acuerdos se puede llegar? ¿Qué gente vive ahí? ¿Qué animales viven ahí? A veces podemos estar hablando de animales en peligro de extinción. Claro. Y bueno, hay muchas decisiones éticas y políticas que tomar al respecto, pero es un sector que se espera que incluso pueda llegar a ser más álgido que el sector petrolero en los últimos 100 años de historia, ¿no? Con todo lo que hemos visto, que ha causado y que ha degenerado la gestión petrolera en el mundo. Pudiéramos estar, digamos, en la entrada de una época en la cual ese tipo de conflictos ocurran por tierras raras, incluso también por agua eventualmente, ¿no? Volviendo otra vez a lo que hablamos al principio. Wow, imagínate, o sea... bueno, sí, he visto un poco lo de Groenlandia, pero he visto que está muy profundo, ¿no? Que el tema está que hay muchas capas de hielo para poder penetrar, ¿no? O sea, que tampoco es tan fácil como llegar y extraerlo. Sí, pero la tecnología avanza. Mira, por ejemplo, en términos de petróleo, durante hace una década, la OPEP controló el mundo petrolero, ¿no? Okay. Tenían lo que se llamaban los recursos convencionales, o el petróleo convencional. Era pues el que yo perforaba un hueco en la tierra tan profundo hasta llegar a un pozo petrolero y por una tubería pues sacaba ese petróleo y ya está. Luego Estados Unidos, hoy por hoy, es el principal productor de petróleo del mundo. Okay. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo es eso si durante 100 años Estados Unidos dependía del petróleo que le vendiera la OPEP? Bueno, porque descubrieron que allá tenían petróleo que estaba en un tipo de roca particular en el que antes, hace 40 años, era imposible sacar ese petróleo de ahí. Es lo que se llama el fracking, ¿no? Entonces se desarrolló una tecnología que es capaz no solo de abrir, de perforar huecos, sino de generar explosiones, y un poco es como una dinamita subterránea. Okay. Que destruye esta roca en la cual está metido el petróleo y lo libera. Entonces ya no es simplemente, pues yo abro un pozo, abro un hueco, una tubería. Como para buscar agua, exacto, como la gente hace, claro, no es exactamente lo mismo, pero es fácil para imaginárselo, ¿no? Yo tengo aquí un cuerpo de agua, pues meto una tubería y como si fuera un pitillo o un sorbete, como lo llaman en cada país, pues lo extraigo. Bueno, se desarrolló esta nueva tecnología en la cual lo que tengo no es un pozo, es una piedra. Imagínate como una piedra pómez, okay, que está cargada de un líquido. Entonces, ahora somos capaces de llegar hasta esa piedra pómez y estallarla. Wow. Entonces que todo el líquido que tiene contenido pues pueda fluir. Luego tenemos lo que se llama, eso es el petróleo de esquisto, o el shale oil en inglés. Luego tenemos el petróleo en el presal, que se llama así porque en el fondo del mar hay capas de sal, digamos de mesa, de cloruro de sodio, y debajo de esas capas de sal está el petróleo. Antes era imposible llegar a ese petróleo. Hoy ya, sobre todo en la costa de Brasil, se desarrolló una tecnología para romper esa capa de sal, que además es súper corrosiva, pero bueno, se desarrollaron los materiales y las tecnologías para romper esa capa de sal y extraer el petróleo que estaba debajo. Entonces, incluso, bueno, el tema de la faja petrolífera del Orinoco, durante años se pensaba que eso era bitumen, que era algo tan espeso que no servía para nada, que era una brea. Y hoy por hoy no solo está la tecnología para extraerlo, sino para refinarlo y hacer sobre todo diésel con ese recurso, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar o sea, yo creo que el mayor recurso que tenemos los seres humanos es nuestra inventiva y el genio creativo, y así como hemos podido
digamos, ampliar las capacidades de extracción de petróleo, se van a ampliar las capacidades de extracción de minerales de este tipo. No porque encontremos, de repente sí, encontramos algún yacimiento que sea más fácil de acceder, pero sobre todo vamos a encontrar las tecnologías para acceder a aquellos donde es más difícil llegar. Claro. Bueno, ahora hay un tema que me da mucha curiosidad y que obviamente ignoro mucho de esto, ¿no? Que he visto en empresas aquí en Chile y en otras partes del mundo que miden la variación del CO2 en bosques, en tierra, con eso, o sea, aplican tecnologías avanzadas, miden esa variación y luego no sé cómo la monetizan, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esta variación? O sea, porque ese match no lo logro entender de cómo pasa eso a rentabilizarse. Entonces, por ejemplo, tú tienes unas tierras, tú se las alquilas a estas empresas o compras para eso o ellos te alquilan. O sea, tienen una especie de negocio sobre todo para que no urbanices ahí, simplemente dejar ese bosque limpio, pero te va generando una rentabilidad. ¿Cómo pasa esa parte natural a lo económico? Sí, eso tiene que ver con los mercados de carbono y lo Exacto. que se habla de la compensación, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, en Estados Unidos no lo sé, pero aquí en Europa existe legislación en la cual una empresa no puede contaminar más de X toneladas de CO2 al año, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa contamina más de eso? Bueno, tiene que pagar, un poco se llama el derecho a contaminar. Okay. Era un poco feo. Bueno, ¿y cómo una empresa adquiere el derecho a contaminar? Bueno, comprometiéndose a compensar esa contaminación. Okay. Si yo tengo permitido para producir, qué sé yo, 1 tonelada de acero, 10 toneladas de CO2, pues me estoy inventando los números, no sé si son las proporciones, pero puedo decir un número, y mi proceso, por las razones que fuese, porque tengo tecnología vieja o porque mis materias primas son más sucias o lo que sea, yo no emito 10, sino que emito 12. Entonces, o invierto para cambiar mi tecnología y emitir 10, o pago derechos de contaminación. Okay. Que me permite esos 2 toneladas extra emitirlas siempre y cuando yo demuestre que estoy capturando 2 toneladas en algún otro lugar, ¿no? O incluso en la misma empresa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, digamos, esta es empresa siderúrgica por un lado, ahora pensemos en una empresa de bonos de carbono en Chile, ¿no? Que tiene pues tierras forestales y siembra árboles y garantiza que esos árboles van a estar vivos, digamos, durante X tiempo. Entonces, bueno, esta siderúrgica puede decir, bueno, yo te pago X cantidad para que tú plantes el equivalente o captures a través de esos árboles el equivalente a 2 toneladas de CO2, me das un certificado de que yo cada año, por ejemplo, estoy capturando 2 toneladas de CO2 y yo como empresa siderúrgica le puedo decir a mi gobierno, mira, yo estoy emitiendo 12 toneladas de CO2 y ese es el máximo que tú me permites y aquí tengo un bono de carbono por los otros 2 extra que yo estoy emitiendo, los estoy capturando en esta plantación forestal. ¿Qué pasa? Que a veces, bueno, en el caso de los árboles es quizás la manera más fácil, ¿no? Porque, bueno, se sabe, dependiendo de la especie, la tasa de crecimiento del árbol, cuánto va a crecer, cuánto carbono captura y todo eso. Pero hay otras, por ejemplo, la agricultura orgánica o ecológica también captura CO2, solo que ahí es quizás un poco más complicado medirlo. Entonces se depende mucho de estimaciones y proyecciones científicas, ¿no? De, por ejemplo, una granja que cultive tomates y decide no usar fertilizantes sintéticos que vienen del petróleo, como hablábamos, decide no usar pesticidas, decide no usar una serie de insumos, incluso la tierra, pues en vez de cultivar permanente tomates, alternarlo con otros frutos o con otros cultivos para que la tierra se regenere y tal, esa tierra está, en comparación con otra que sea gestionada con fertilizantes, con pesticidas y con monocultivos, okay, está almacenando un carbono en el suelo, mucho más que la otra que no lo hace, que la otra incluso lo está liberando. Okay. Entonces también yo puedo ser un granjero normal y corriente, bueno, decido producir por agricultura ecológica, y además un tomate ecológico se vende más caro que un tomate convencional, sobre todo, bueno, cuesta más producirlo, hay más pérdidas, hay menos rendimiento. Claro. Mi fuente de ingreso puede ser no solo vender el tomate ecológico, sino venderle bonos de carbono a empresas que contaminan en otros lados del mundo, ¿no?
Entonces yo así tengo que tener garantizado y certificado que mis prácticas agrícolas están o capturando o al menos conteniendo X cantidad de carbono en el suelo, y una empresa que necesite que se eche a contaminar, pues me paga a mí para compensarlo. Eso es un debate. Hay gente que no está de acuerdo con esto. Hay gente que dice que la compensación es una gran estafa en términos climáticos, que lo que hay que lograr es reducir las emisiones y no... O sea, porque de hecho en el punto en el que estamos, para cumplir con los acuerdos de París, hay que reducir las emisiones netas. No nos sirve emitir 10 y capturar 10. En todo caso, emitir 10 y capturar 15 sería lo necesario. O en vez de emitir 10, emitir 8. Pero bueno, hay todo un debate de lo que cada persona cree que sea mejor. Hay también temas de, no quiero decir ideología, pero sí de visiones de que cómo el Estado debe intervenir en estos aspectos. Una visión mucho más controladora que dice el Estado tiene que prohibir. O sea, volviendo al ejemplo de la siderúrgica, pues o tú logras emitir máximo 10 o cierras la empresa. Wow. Hay otras corrientes que, bueno, que plantean esto, ¿no? Pues introduzcamos un mecanismo de mercado en el cual incluso si yo compro, volvamos a este ejemplo, ¿no? Esta siderúrgica que tiene permitido 10, emite 12 y compra estos dos. Un año, digamos que le va muy bien. El precio del acero se disparó y, bueno, ese año esa empresa decide, bueno, yo en vez de comprar bonos de carbono por 2 toneladas de CO2, voy a comprar por 10. La verdad que tengo para las 2 de este año y me quedan 8 que las puedo distribuir a lo largo de 4 años, ¿no? Y no tengo que volver a desembolsar dinero para eso. Pero también los bonos de carbono son un mercado. Así como suben y bajan las acciones, o sube y baja el precio del oro, también el precio del carbono cambia. Claro. Entonces esa empresa puede, qué sé yo, en el año 4, sus últimos 2 toneladas de CO2 que tenía compradas, ya para ese momento de repente logró invertir y reducir sus emisiones del proceso, ya no le hacen falta, y se los puede vender a otra empresa. Hay una reventa, pues. Que los necesita. Y se los vende, suponiendo, ¿no?, que en ese caso el precio del carbono haya subido, se los vende a un precio mayor. Entonces también se convierte como en una especie de mercado financiero, claro, el tema de los bonos de carbono. Lo importante aquí es que, claro, tiene que estar certificado y garantizado y auditado para que no sea que se venden un papel entre ellos, sino que efectivamente lo que se están vendiendo es la titularidad de esas hectáreas de árboles que están sembradas, ¿no? Claro. Yo tengo una amiga que era un emprendimiento de hace unos 4 o 5 años, ella es bióloga, y ella, su tesis es que la compensación no hay que hacerla con árboles, porque los árboles, sobre todo si sigue aumentando la temperatura y tal, hay un riesgo que es que se quemen, que se incendien. Sobre todo aquí, bueno, vemos permanentemente, en Chile hubo incendios ahora, sí. Aquí en Europa todos los veranos hay incendios. ¿Qué pasa en los incendios? El carbono que está almacenado en esos árboles, pues se libera a la atmósfera. Entonces, si yo compro bonos de carbono para un bosque y ese bosque se quema, pues en la práctica todo el carbono, o una parte importante del carbono que yo pensaba que había capturado, se emitió a la atmósfera, ¿no? Y el emprendimiento de esta chama son unos discos de un mineral, una especie de roca sintética, en la cual crecen corales, okay, que consumen CO2 debajo del agua, ¿no? Okay. Entonces ella, claro, al final tú tienes CO2 en la atmósfera, CO2 en el agua. Si tienes animales, bueno, los peces, tal, o estos corales, o las plantas, las algas y tal, necesitan CO2. Lo que pasa es un poco como que el agua absorbe el CO2 de la atmósfera. Para, digamos, hay como un flujo permanente, también se da la inversa, pero hay como un flujo. Si el océano consume más CO2, pues ¿de dónde lo saca? Pues de la atmósfera. Entonces ella vende esos bonos de carbono, instala estos discos, una especie de piedra, en el mar. Esos discos está estudiado que en el plazo de X cantidad de tiempo crecen los corales o las especies de seres vivos, okay, que van a consumir ese CO2 y que además tienen un plazo de vida de X años. Entonces ella puede asegurar que instalando X hectáreas de ese material se captura, o sea, se consume X cantidad de CO2 que sale de la atmósfera, entra al mar o al océano y es consumido por estos microorganismos. Wow. Y ella dice, es mucho mejor eso porque esos discos que están ahí a X cantidad de metros bajo el mar no se van a incendiar, claro, no van a llegar a la superficie y van a liberar el CO2 a la atmósfera. O sea, es CO2 que en efecto está ahí completamente capturado, a diferencia de los árboles, ¿no? O también ahora hay tecnología, hoy por hoy es muy costoso, pero hay como
filtros gigantes. Imagínate un filtro enorme que saca el CO2 del aire. Y ese CO2 lo convierte como una especie de carbón. Lo solidifica. Y luego esa especie de carbón lo puedes enterrar bajo tierra. Claro, a menos de que tú luego perfores un hueco para sacarlo, eso se va a quedar ahí bajo tierra hasta la eternidad. Entonces también es otra manera un poco más segura de que, bueno, ese CO2 que estás capturando hoy no va a ser liberado en un futuro, como puede ser el riesgo de la agricultura ecológica, porque el día de mañana ese granjero se muere, vende la granja a otra persona, esa otra persona dice, a mí no me importa la agricultura ecológica, yo necesito sacar el mayor rendimiento posible de esta tierra, pues ese CO2 que estaba ahí vuelve a la atmósfera. O el árbol vino, Dios no lo quiera, vino un incendio y arrasó con ese bosque, pues todo ese CO2 se dejó de capturar. Entonces esto es algo que está todavía en etapas muy tempranas y es un debate a todo nivel, pero bueno, así un poco funcionan estos mercados de carbono. También en Estados Unidos no recuerdo si es en California, aprobaron un mercado del agua. Un mercado del agua. Precisamente, o sea, así como te dijeron de bonos de carbono, que una empresa compra derechos a contaminar, o allá se compran derechos a consumir agua. Ok, ¿cómo es eso? Y era sobre todo en agricultores. Pues yo tengo tantas hectáreas, tengo esta necesidad de agua, y la capacidad que tiene ese estado, o ese condado, no sé cómo se llamará, pues de tantos metros cúbicos al año. Pues bueno, esos tantos metros cúbicos al año tienen que alcanzar para todos los agricultores que tengamos. Y se compra en función de bonos, derechos a consumir. El que tiene más tierra, por un lado va a necesitar más agua, pero por otro tiene más dinero para comprarlo. Claro, tiene que tener más poder adquisitivo. Sí, entonces luego se genera, claro, en vez de gestionarlo de una manera más dirigida, es ponerlo en mecanismos de mercado, tal cual, oferta y demanda. Y bueno, si un granjero pequeño necesita menos cantidad de agua, pues se lo podrá comprar la autoridad, y si el año que fuese, qué sé yo, quiere regar más, pues se lo tendrá que comprar a otra empresa, a otro agricultor. Entonces, imagínate que fueran como fichas, ¿no? Okay. Yo tengo 10 fichas para consumir 10 metros cúbicos de agua este año. ¿Qué voy a consumir más? Tengo que comprar una ficha más. Si ya el mercado público no las vende, pues se lo voy a comprar a la competencia, ¿no? Claro. O a otra granja. Entonces, eso pasa precisamente por ese estrés hídrico. Dice, mira, no hay cama para tanta gente, y en vez de decidirlo de otra forma, pues bueno, hay esa visión económica dice que lo decide el mercado. Lo decide la oferta, la demanda, que en oferta y demanda se fije un precio y que esas fichas sean libremente transables por todos los actores de ese mercado. Wow. Mira, Asler, y como para concluir un poco, danos ¿qué ideas tú como a través de tu experiencia, ¿no?, en estos temas energéticos pudieras plantear, ¿no? O sea, que para poder ayudar tanto al crecimiento económico sin seguir de repente haciendo prácticas que no correspondan al medio ambiental, ¿no? Mira, hay muchísimas cosas. Yo creo que hay que apuntar a esa, no seguir añadiendo unidades de energía, sino comenzar a sustituirlas. O incluso, aunque el total aumente, ir cambiando esa composición. Ir tratando sobre todo el petróleo, redirigirlo, es algo que eventualmente va a pasar, pero sobre todo países como Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, comenzar a pensar no solo en extraer ese petróleo para producir gasolina, sino en Venezuela hay plantas petroquímicas, plantas de fertilizantes, hoy por hoy están completamente devastadas, pero invertir y comenzar a sentar las bases ya para un mercado donde el petróleo deje de ser un vector energético o cada vez lo sea menos y sea una materia prima para otro tipo de productos, ¿no? Entonces invertir en ese sector, invertir sobre todo en energías renovables, invertir en investigación. Yo creo que el principal vector para ello es la investigación. En Europa y en Estados Unidos lo han sabido hacer muy bien, y es que el Estado invierte en la investigación que hacen las empresas privadas. O sea, muchos de los desarrollos tecnológicos del siglo XX y XXI no hubiesen sido posibles si el Estado no hubiese puesto dinero para que empresas privadas hicieran investigación. ¿Qué pasa con la investigación? Bueno, que es la investigación, el desarrollo y la innovación, que es un sector de alto riesgo, ¿no? Es como el venture capital, el capital de riesgo. Tú comienzas investigando algo para, qué sé yo, mejorar las placas solares,
y puedes encontrar una solución en 5 años como puedes encontrarla en 20, en 30 o en 40. Okay. Y no hay garantía en ninguno de los casos. Pero solo a través de la investigación, el desarrollo y la innovación es que se logran los saltos en nivel de crecimiento económico y de desarrollo económico en los países. Y hoy más que nunca. Hoy está todo digitalizado y vamos a tender a estar más digitalizados cada vez más. Pero hay, por ejemplo, usando ejemplos de los que hemos hablado, la agricultura ecológica, pues habrá que invertir más en investigación y desarrollo para garantizar y poder controlar que ese CO2 que se captura en efecto queda capturado. Hoy no está tan claro. O fertilizantes incluso, de más rendimiento, que sigan siendo ecológicos, sin necesidad de depender de lo sintético. O sea, creo que hay que cambiar la manera en que hacemos muchas cosas. La economía circular también, creo que el último año el porcentaje de la economía mundial que era circular era algo así como el 6%, o sea, nada. Pero yo creo que es un cambio también de visión, ¿no? Es un poco lo que hacían nuestros abuelos incluso, es aprovechar hasta el máximo todo lo que se pueda, no botar nada, quitarnos un poco el chip de que vivimos en un mundo de abundancia y entender que los recursos naturales no alcanzan para todo el mundo si los seguimos gastando como los estamos gastando, además con altos niveles de desigualdad. Y bueno, eso implica comenzar a pensar en mercados, por ejemplo, de segunda mano, en la reutilización, el refurbishing de equipos electrónicos, por ejemplo, la chatarra de los carros, es un sector súper desaprovechado y además, digamos, antes los carros de repente era pues una armatoste de metal, pero es que ahora van teniendo semiconductores, van teniendo circuitos electrónicos de alto nivel, van teniendo baterías, o sea, son recursos que no podemos darnos el lujo de, bueno, pues yo voy acumulando ahí la chatarra de los carros, aunque tengan baterías eficientes, y mientras sigo minando para hacer más baterías. O sea, esas que ya están fuera de uso, hay que buscar la manera de rescatarlas. Las baterías es otro mundo de investigación y desarrollo que hace muchísimo, es quizás la manera más fácil, con todo lo difícil que es, pero la manera más fácil de alcanzar una electrificación renovable en el mundo. Hoy no tenemos baterías que sean capaces de almacenar energía para una ciudad entera durante un año, por ejemplo. Eso es muy importante, o sea, esa línea de investigación. Y bueno, o sea, puedo pasar horas hablando de mil y un ejemplos y políticas, pero a nivel políticas de Estado como cosas que podemos hacer cada uno, ¿no? Claro, bueno, va en proporción, ¿no? Desde el ciudadano común hasta ya las empresas y los estados. Sí. Y también se habla mucho en Estados Unidos del votar con los pies, ¿no? Y votar con los pies es que tú tienes allá digamos, como es un país federal y las leyes pueden ser distintas una ley entre un estado y otro. Claro. Pues si a mí me gustan más las leyes que hacen en el estado de al lado, pues yo me puedo mudar al estado de al lado. Y entonces ahora yo le pago impuestos al estado de al lado, yo trabajo en el estado de al lado, y un poco voto con mis pies, con mi lugar de residencia en el estado de al lado, ¿no? Eso en países altamente centralizados como Venezuela, porque o sea, tú pagas impuestos iguales en todos lados, las políticas educativas son las mismas en todos lados, las políticas de salud, seguridad, etcétera, son iguales en todos lados. Quizás hay algunos cambios en temas de municipios, pero tienen que ver más con la renta que haya. Claro. Por ejemplo, en Caracas, pues en Chacao, Baruta y El Hatillo, pues tienen municipios con mayor presupuesto, porque hay mayor generación de ingresos, versus otros municipios con menos ingresos que pueden hacer menos cosas. Claro. Obviamente, pero también pasa mucho, exacto. Ese votar con los pies, ¿no? Votar con los pies. Bueno, primera vez que escucho ese término. Y ahora, sí, y ahora hay otro que es el votar con el bolsillo, ¿no? O sea, cuando yo voy a comprar cualquier producto, hoy por hoy casi todos los productos tenemos alternativas más sostenibles y menos sostenibles, ¿no? Y las empresas, por eso está el problema del greenwashing. El greenwashing es decir que algo es sostenible cuando en realidad no lo es. ¿Y por qué esa empresa dice que eso es sostenible? Bueno, para apelar a un público objetivo, a un segmento de mercado que esté dispuesto o a pagar más o simplemente a elegir su producto porque es sostenible. Entonces también eso se va regulando cada vez más para que una empresa que diga mi producto es sostenible lo sea de verdad. Pero también el votar no va a ser solo con los pies, sino también votar con el bolsillo, en que si yo compro productos de sostenibilidad garantizada, pues estoy también promoviendo que esa empresa produzca más unidades de manera sostenible y que sus competidores comienzan a decir, epa, aquí hay un mercado del que yo me estoy quedando fuera, voy a reducir mi producción contaminante y me voy a meter en este mercado sostenible.
Entonces eso pueden inundar los anaqueles y las vitrinas de los comercios con productos sostenibles. Si el consumidor no los compra, las empresas van a volver a producir como han producido toda la vida. Claro. Entonces, y aquí un último concepto y cerramos. A veces esto incluye lo que se llama la prima de sostenibilidad. O sea, los productos sostenibles suelen ser más caros. Claro, sí. Y aquí hay una frase que a España dijo incluso hace algo así como 20 años, un poco decía, no nos podemos dar el lujo de ser verdes. Somos muy pobres para ser verdes. Wow. ¿No? Es lo que nos puede decir hoy países de África o la India o países de América Latina. Dice, mira, yo no me puedo dar el lujo de gastar más dinero para generar la misma cantidad de energía cuando tengo otra fuente mucho más económica que se adapta más a mis condiciones económicas. Entonces eso que se piensa a nivel país, también se piensa a nivel de familia o de unidad económica, ¿no? de persona, de cliente, de consumidor. Yo, mira, si yo voy a comprar un kilo de arroz, el orgánico me cuesta 3 euros y el normal de toda la vida me cuesta 1 euro, pues, o sea, necesito yo bastante conciencia y capacidad económica para decir, voy a gastar el triple por 1 kilo de arroz, porque ese kilo de arroz pues, fue cultivado sin fertilizantes, sin pesticidas. Bueno, por eso mismo además va a ser mejor para mi salud, no es simplemente algo ambiental. De repente lo cultivaron en mi país y no vino importado desde China o desde donde fuese y tal, y tengo que sacar más de mi bolsillo por eso. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Claro. Pero es otro debate también, ¿no? Cómo se logra redirigir la producción económica y la manera de producir a prácticas más sostenibles, sin que golpee el bolsillo del consumidor o mejorando las condiciones de los consumidores para que estén en la capacidad de apostar por productos más verdes. Claro, hay un tema de economía, de conciencia también, de mercado. O sea, no es una decisión simplemente de que yo quiero hacer esto, porque obviamente hay familias que tienen un presupuesto, hay estados, como tú dices, que tienen un presupuesto y no es algo de la noche a la mañana, es algo que... Y yo creo que lo que tú has dicho es la investigación. O sea, yo creo que hay parte, porque obviamente para poder reducir esos costos, concientizar o cómo se vaya a manejar en un futuro, todo se va a basar en la investigación, que es lo que nos va a arrojar esos resultados para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Así es. Así que bueno, Hasler, qué placer, qué cátedra que nos acabas de dar, mi pana. Así que bueno, seguiremos conversando a futuro sobre estos temas a medida que nos vayamos actualizando. Así que bueno, gracias por tu tiempo y por asistir aquí a FJ Decision Point. Con gusto, espero que haya sido de utilidad y ayudar a entender eso, muchas cosas y detallitos que a veces no se ven por todos lados. Eso, saludos por allá en España y bueno, estaremos en contacto, mi pana. Cuídate mucho. Vale. Un abrazo. Igual.